Juan Luis Ossa, investigador de Horizontal, está esta mañana con nosotros. Vamos a hablar de política. Juan Luis, qué bueno que estés con nosotros en el estudio. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias por estar acá. Juan Manuel, Connie, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan Luis? Bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Juan Luis, asumimos que tú estás haciendo intensamente trabajo programático con Evelyn Matei. Asumimos bien, ¿verdad? No. Yo estoy haciendo trabajo programático para Chile Vamos, para los candidatos de alcalde, a concejales, a gobernadores y a core para la elección de octubre. Soy cercano a Evelyn Matei, converso con ella, pero el mandato y la solicitud fue por parte de los partidos de Chile Vamos, la UDI, Renovación Nacional y Evópoli para concentrarme en octubre junto a un muy buen equipo. Entonces déjame preguntarte al tiro, ¿cómo se trabaja proyectando el resultado de la municipal a la carrera presidencial en el área programática? Te lo planteo porque las demandas de la ciudadanía para una elección local son muy distintas de una elección presidencial. Sin embargo, es sabido también que buena parte de las decisiones en materia presidencial se toman con el resultado municipal en la mano. Efectivamente son elecciones muy distintas y de hecho yo diría, Connie, que la presidencial está dividida a su vez en 3 temporadas, por decirlo en términos fílmicos, ¿no? Está la primaria, está la primera vuelta y la segunda vuelta. Nuestro foco, donde estamos concentrados ahora, es en la elección de octubre. ¿Qué pase luego de octubre? Eso habrá que venir otra vez al estudio, ojalá en noviembre o diciembre, a conversar sobre eso. Pero de verdad todo el interés, todo el foco y la responsabilidad de los 4 centros de estudio que están detrás de estos ejes programáticos es la elección de octubre. Ahora, no hay que ser ingenuo, o sea, uno podría pasar por ingenuo en definitiva, pero si tú tienes a los 4 centros trabajando y la cercanía tuya con Evelyn Matei también es bastante obvia y evidente, uno pudiese pensar que de aquí también viene la plataforma para el trabajo presidencial posterior. La única plataforma que hemos logrado programar, construir, se llama Chile desde las comunas y tiene 4 ejes que son municipales y regionales. Luego lo que pasa, insisto, después de octubre lo vamos a conversar. Lo que sí es que estoy muy contento de que los 4 centros de estudio, Horizontal, el Instituto Libertad, la Fundación Jaime Guzmán e Idea País estén trabajando al unísono. Hace tiempo que eso no ocurría y eso me parece una muy buena señal, porque más allá de la contingencia electoralista, que esos 4 centros de estudio, y ojalá que sean más en el futuro, estén trabajando juntos es una muy buena señal. Ahora, ¿cuánto define, o cómo define más bien, un resultado electoral municipal el trabajo posterior para la primaria, primera vuelta, y presidencial de segunda vuelta? ¿Cuánto cambia? O sea, aquí hay distintas, entiendo, aquí hay distintas interpretaciones respecto a esto. Lo que nosotros hemos pensado es que la elección de octubre es importante en sí misma. Más allá de los efectos o coletazos que pueda tener para la presidencial. Y son importantes en primer lugar porque hace mucho rato que no teníamos voto obligatorio. De hecho, el voto obligatorio y las elecciones de gobernadores y core nunca habían ido juntas, ¿no? Y por lo tanto vamos a poder hacer análisis muy profundos sobre cómo se está comportando el electorado, ya no solo en la presidencial, sino en las elecciones locales, ¿no? Entonces, esta idea de que si tú ganas la municipal o la pierdes, ganas o pierdes la presidencial, yo creo que hay que cuestionarla un poco. La política chilena está muy atomizada, está muy, digamos, diversificada en distintos partidos y por lo tanto yo creo que nadie puede arrogarse un triunfo electoral a un año plazo, ¿no? Yo creo que hay que entenderlas como comicios que son relevantes en sí mismos. Ya, ahora, sí pareciera existir una cierta línea de cómo se mueve el péndulo, que una municipal en algunos aspectos puede ser un poco predictora del resultado presidencial. Yo creo que pueden ser predictoras quizás de una primera vuelta, pero tengo mis dudas que sean en una segunda vuelta, ¿no? Y lo otro que agregaría es que la elección pasada de alcaldes y gobernadores que se dio junto a los constituyentes, a los consejeros, a los convencionales. A los convencionales constituyentes, fue una elección muy especial cuyas características provenían del estallido social y por lo tanto yo no extrapolaría demasiadas conclusiones de la última elección, ¿sí? De la última elección municipal. Municipal, exacto. Que fue un desastre para Chile Vamos. Que fue un desastre para Chile Vamos y fue extraordinariamente desastrosa, ¿no? Extraordinaria en el sentido de que se salió de la norma, ¿no? O sea, porque, claro, que además de perder comuna, pasaron de tener casi la mitad de la población gobernada
Claro, a menos del 30. Exactamente. O sea, de las 345 creo que son, creo que Chile Vamos quedó con 100, o sea, claro, con menos de un tercio. Entonces, y en una elección presidencial, además, insisto, tan atomizada como está hoy el sistema político, es muy difícil augurar cómo se va a comportar el electorado, sobre todo en segunda vuelta. Déjame parar ahí un poquito en el comportamiento del electorado. ¿Cuáles dirías tú que son las conclusiones que uno puede sacar hoy día con toda esa información que está disponible desde el estallido en adelante, con los procesos electorales que vivimos, con esa elección municipal, con la elección de la convención en su momento, el rechazo al plebiscito de esa convención, del trabajo de esa convención, luego el consejo, el rechazo a ese consejo? Hemos vivido como en un vaivén, ¿verdad? Uno tiene la sensación de que la gente busca en un principio calmar en el fondo sus inquietudes y después no le gusta la respuesta que obtiene y se devuelve para el otro lado, etcétera. ¿De qué manera se trabaja sin saber exactamente dónde está hoy día, dónde está la gente o cuáles son exactamente las respuestas que la gente está esperando o buscando? Ya parecen ser cada vez menos ideológicas además, y en un contexto adicional, Juan Luis, de voto obligatorio. Sí, yo creo que esa es la gran pregunta, Connie. ¿Cómo no solo los partidos políticos, sino que cualquier sociólogo de la política o cualquier historiador de la política como soy yo, estudia, analiza y entiende el comportamiento de un electorado que es muy grande y que se comporta de manera tan distinta en tan poco tiempo, ¿no? Yo creo que esa es una pregunta absolutamente clave, ¿no? Yo hace unos años escribí en Exante una columna que se llamaba algo así como los electorados transideológicos. Esto es, que transitan de un lugar a otro, de una posición ideológica a otra, sin mediar mucho esfuerzo, sin mediar mucho tiempo, ¿no? Entonces, tenemos en mayo del 2021 a la lista del pueblo, como con casi 30 constituyentes, y luego, un año después, al Partido Republicano con una mayoría abrumante, digamos, en el Consejo Constitucional. ¿A qué se debe eso? ¿Se debe únicamente a la coyuntura? Eso es una pregunta. ¿Se debe a que han entrado nuevos segmentos electorales a votar? Esa es otra pregunta. ¿Se debe a los inmigrantes que están votando en Chile? En fin, es una pregunta sumamente abierta. Pero también podría deberse al hecho de que hemos tenido también en los últimos años una mayor multiplicidad de actores también, porque... Bueno, y esa es la segunda. Claro, uno podría considerar que en Chile... El elector duro, digamos, el que no se mueve de su posición, es un segmento pequeño, mediano, grande, podemos discutir eso, pero el llamado elector blando, por decirlo de una manera más coloquial, en Chile siempre ha existido, digamos. Así es. Y se puede mover para un lado o para el otro, pero antes se movían en un espectro menor y hoy día el espectro es mayor en términos de las alternativas por las cuales puede elegir. Claro, mira, antes de eso... los estudios de opinión hoy están separando al votante obligado del votante voluntario. Y yo creo que eso es una muy buena forma de avanzar en el análisis, ¿no? Porque el votante voluntario es mucho más politizado. Claro. Entonces participa, comillas, gustosamente de las elecciones. Va voluntariamente, claro. Claro, el obligado va así. Obligado, ¿no? Puede ser un voto obligatorio. Exactamente. Y eso aumentó mucho el caudal de votación, y que fue acompañado además de una reforma electoral del año 2015 que atomizó sobremanera el sistema electoral y el sistema político. Entonces hoy tú ya no votas por las dos grandes coaliciones, por la Alianza y por la Concertación. Tienes a 22 partidos con representación en el Congreso y creo que podrían llegar a ser 27. 27. Exacto. Ya. Considerando lo que está en formación. Digamos. Exactamente. Entonces... Es muy difícil asir, digamos, cómo se va a comportar el electorado, y por eso creo que no es un predictor la elección municipal de octubre. Me encantaría que lo fuera, porque yo creo que a Chile Vamos le va a ir muchísimo mejor que hace 3 años y medio, pero no creo que sea el caso. Y yo creo que hay que estar muy, muy atento a cómo evoluciona la contingencia para entender al votante obligatorio. Déjame preguntarte, porque esto estábamos hablando de puesto como oferta y demanda en la demanda. Vamos a la oferta. ¿Cuánto ha variado también la oferta política? Y yo creo que ahí resulta inevitable meter también el tema pendiente de la reforma al sistema político. Muy probable que no la tengamos, José Luis. Juan Luis, perdón. Yo creo, lamentablemente, Connie, que tú tienes razón y que no vamos a tener una reforma al sistema político. A ver, esto no es nada más que una reforma al sistema electoral. Esto es una reforma al sistema político que incluye el sistema electoral, el sistema de partidos y la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Es decir, es una reforma sistémica. Para que ello ocurra,
Los incumbentes, ya que se rechazó el proyecto de los expertos, que avanzaba muchísimo en la reforma del sistema político, tendrían que estar dispuestos a reformarse a sí mismos, ¿no? Y yo creo que hay muy poca posibilidad de que los incumbentes tengan ese interés, ese incentivo, ¿no? No, claro, o sea, eso dinamitarse a sí mismo, digamos. Eso, en muchos casos sí. Porque Claro. esto se ha convertido en muchos sentidos, en una pyme, digamos. O sea, que En muchos casos eso ocurre y yo creo que la salida sería introducir algunos cambios al sistema electoral, luego ver cómo reformamos la relación ejecutivo-legislativo y cómo reformamos el sistema de partidos, pero no para que entre en vigor en la próxima elección parlamentaria, sino que para el 2029. Porque ahí entonces los incumbentes sí van a tener, digamos, un incentivo o van a tener menos trabas para reformarse a sí mismos. Si no hacemos esa reforma, no va a mejorar nunca la convivencia política y por lo tanto la eficacia y la gobernanza se van a quedar en los mismos niveles que están hoy, ¿no? Al final la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, eso es lo que tiene que lograr, eficacia legislativa y gobernabilidad. Y hoy no tenemos ninguna de esas dos. Entonces es sumamente urgente esto. Dado eso, porque va a ser así por un rato largo y para las próximas elecciones que son las que nos convocan ahora, ¿verdad? Sí. Dado eso, ¿cómo definirías tú que es la oferta que tienen los ciudadanos hoy día frente ciudadanos que estábamos definiendo recién, ¿verdad? Todavía no lo logramos calzar, no lo logramos definir muy en concreto, todavía nos estamos haciendo preguntas respecto de la forma que se comportan. ¿Esa oferta política tiene respuesta para ese mundo que todavía no logramos caracterizar bien? Yo espero que con el paso del tiempo tengamos respuesta, pero para eso hay que hacer investigaciones muy profundas y estudios de campo empíricos, digamos. Esto no es pura guata. Claro. Esto es racionalidad, estudio sociológico, muchos focus groups, muchas encuestas, mucha etnografía electoral. Y yo creo que estamos lejos todavía de conocer cómo se va a comportar el padrón electoral, no solo en la próxima elección, sino que en las elecciones que vienen hacia adelante. Ahora, a mí lo que me preocupa de eso es que vamos con el ensayo y error en terreno, po. Bueno, sí, ese es el punto. Yo creo que tú tienes razón. Cuando tú pasas de... Puedo estar equivocado en un poquito en los números, pero cuando pasas como de 7 u 8 millones en el padrón a 15 en menos de un año, es inevitable que tengas mucho de ensayo y error y que por lo tanto tu etnografía electoral se pierda, digamos, con el paso del tiempo. Ahora, pero yendo a la pregunta de la oferta, yo creo que hay demasiada oferta hoy, sí, claro. ¿Cierto? Y por lo tanto, lo que uno debería lograr como coalición política es no bajar la oferta, sino que hacerla más comprensible. Y ahí yo creo que uno lo que necesita es una reflexión ideológica, ¿no? O sea, ¿qué posición ideológica vas a defender tú, no solo en el corto plazo, sino que en el mediano y en el largo plazo? ¿Y cuál va a ser la propuesta de país que tú le vas a presentar a los chilenos y chilenas para que no solo ganes una elección, sino que además gobiernes y gobiernes bien, con eficacia y gobernabilidad? Y en ese sentido, ¿tú crees que lo que está pasando hoy día en la oposición, porque lo decía el otro día Cristian Valenzuela, ¿verdad? Republicano es distinto de Chile Vamos. Republicano sale de una suerte de rebelión interna en Chile Vamos para configurarse y establecerse como una cuestión distinta. ¿Cuáles son, a tu juicio, las dos grandes diferencias ideológicas ahí? A ver, yo creo que tenemos muchas más semejanzas de lo que ellos creen o de lo que ellos están dispuestos a aceptar en público. Yo creo que uno se sienta en una mesa con Arturo Esquella, o yo, digamos, y yo creo que voy a tener muchas coincidencias en muchas cosas. Sí creo que al ser Chile Vamos una coalición de 3 partidos, una coalición tradicional e histórica, tiene mucha más complejidad, si tú quieres, en llegar a una sola idea o 2 solas ideas, porque le tiene que hablar a muchas personas distintas. Republicanos, como todavía es un proyecto joven, es un proyecto más bien que tiene 2 o 3 años, todavía le está hablando a un electorado que puede ser muy masivo, pero que es un electorado que es bastante monolítico, ¿no? Y por eso que en el Consejo Constitucional hubo las diferencias que hubo, ¿no? Algunos aspiraron a hablarle a una mayoría, otros aspiraron a hablarle más
a identidades, ¿no? Yo creo que hay una diferencia bastante grande. En simple, optar o crear un proyecto mayoritario es muy complejo y por lo tanto puede tardar más que un proyecto que le habla a un nicho o por muy grande que sea. Nicho no es sinónimo de chico. Ya, ahora, tú haces una descripción, Juan Luis, que contempla Chile Vamos y Partido Republicano, pero esto es todavía más grande porque uno podría considerar que en la práctica hay como entre partidos y formaciones políticas o como queramos denominarlo, 9. O sea, está el mundo social cristiano, el Partido de la Gente, el Partido Republicano, los Libertarios, Evópolis, Renovación Nacional, la UDI y Amarillo y Demócrata. Amarillo. Ahí están los 9. Entonces uno dice, ok, yo sé que algunos pueden ser muy pequeños, que acarrear quizás mucho menos votos, pero en la práctica se te va diluyendo también un cierto respaldo cuando uno tiene esa oferta muy amplia y uno se pregunta, ¿por qué es tan amplia? Yo sé que los incentivos están puestos hoy día por esa reforma del 2015 a generar tus propios partidos, en muchos casos, o a que a la primera de pelea se sale un par de parlamentarios de un partido y quiere formar el propio. Eso ya lo hemos visto. Pero aún así en la práctica ponerlos de acuerdo, no sé si a todos, pero la mayoría es mucho más difícil, no solamente 3 partidos de Chile Vamos y el Partido Republicano. Aquí yo veo dos niveles, el nivel electoral y el nivel ideológico, que yo lo separaría, ¿no? Efectivamente, desde el 2015 en adelante están todos los incentivos puestos para crear nuevos partidos. Entonces tú tienes 9 partidos, como tú los contaste, Juan Manuel, en las oposiciones. Claro. Yo hablaría en plural, de las oposiciones, ¿no? Y las oposiciones del centro hacia la derecha. Exactamente. También hay partidos de oposición a este gobierno que están más a la izquierda. Que están más a la izquierda, así es. Eso ocurre en términos electorales, ¿no? Y que cada 4 años ellos compiten por un cargo. Claro. Pero luego está la reflexión más ideológica. Y la verdad es que la derecha siempre ha tenido muchas tradiciones en su interior, ¿no? Hay liberales, hay conservadores, hay comunitaristas, hay socialcristianos, hay corporativistas, hay agrario-laboristas. Cuestión que ha ocurrido siempre, que ocurrió a lo largo de todo el siglo XX, en realidad. O sea, no es tan nuevo esto. La pregunta es cómo lograr ciertos mínimos comunes para que esas tradiciones ideológicamente funcionen en el tiempo, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿cuánto en común tienen liberales y conservadores para poder sentarse en una mesa y presentarle al país un proyecto de mayoría? Yo creo que hay muchas más coincidencias, de hecho. Ahora, sobre todo, algo... una cosa, Connie, sobre todo cuando cuestiones valóricas quedan afuera. Cuando hay cuestiones de fondo en términos políticos, económicos y sociales, las coincidencias son mucho mayores que las diferencias. Ya, pero no tenemos por qué dejar las cosas valóricas fuera, porque efectivamente marcan una diferencia y ya vimos respecto del Consejo Constitucional, dominado en su momento por republicanos, cómo la votación le jugó en contra justamente por las cosas valóricas. Pero cuando ambos sectores aceptan que en una sociedad contemporánea, heterogénea y moderna, la diferencia es parte del juego político, entonces no deberían haber mayores diferencias. Ahora, déjame preguntarte por la conveniencia política de sugerir esta mayor cantidad de cosas que los unen. Entonces, te lo pregunto de otra forma. ¿Cuáles son las principales diferencias entre Evelyn Matei y José Antonio Kast? A ver, yo creo que, en primer lugar, la experiencia. Me parece que Evelyn Matei tiene una historia política y un conocimiento del Estado que José Antonio Kast, por razones vitales, creo que no tiene. Él fue 4 o 5 veces diputado, mientras que Evelyn Matei fue senadora, fue diputada, fue ministra, ha sido alcaldesa. Es decir, conoce muy bien el funcionamiento del Estado. Esto no es una crítica personal, sino que estoy simplemente haciendo un análisis empírico, ¿no? Luego me parece que Evelyn Matei tiene la genuina intención de hablarle a sectores que no necesariamente piensan igual a ella. En otras palabras, que está dispuesta a ser convencida de lo contrario, si es que la idea es razonada, si es que está bien pensada. Me parece que lo que hemos visto en el último tiempo de republicanos, esa característica yo al menos no la veo. Otro tiene que ver con los equipos, ¿no? Con los técnicos que hay detrás de cada uno de ambos proyectos políticos. Hay muchos y muy buenos técnicos en republicanos, pero que conocen menos el Estado porque o no estuvieron en los 2 gobiernos de Sebastián Piñera o porque son muy jóvenes, etc.
Entonces, yo creo que aquí lo que hay que enfatizar es qué proyecto político, más allá de las personas, está más capacitado para darle estabilidad al país y para salir de la crisis actual. Yo creo que esa es la pregunta, no soy yo el que la tiene que contestar, son los electores. Ahora, en una agenda que está tan dominada por los temas de seguridad, fundamentalmente, para resumirlo porque es crimen organizado, narco, Sí. ¿Qué valor agregado puede aportar ahí Evelyn Matei cuando es una agenda que los republicanos parecen liderar en materia electoral? Es que lo pongo de otra forma. Yo creo que Evelyn Matei y José Antonio Kast tienen las mismas habilidades y herramientas para combatir la seguridad. La pregunta es qué haces con los otros temas que son igualmente, o bueno, quizás no sé si igualmente importantes, pero muy relevantes y que deben, ponerse sobre la mesa para sacar al país de una crisis que yo creo que es sistémica. Yo no creo que sea solamente una crisis de seguridad. Necesitamos reactivación económica, necesitamos mejores relaciones con nuestros vecinos. Ahí está la pregunta, digamos. ¿Puede un gobierno ser monotemático? Yo creo que no, porque la sociedad contemporánea no es monotemática. Ya, pero es cierto eso desde la perspectiva de lo que uno se plantea como desafío cuando quiere gobernar. Distinto es lo que la ciudadanía considera relevante, y hoy día la ciudadanía pone en un primer lugar el tema de la seguridad. Y en eso, esa tecla la toca muy bien el Partido Republicano. Para mí la seguridad tiene en primer lugar que ver con la seguridad pública, pero también con la seguridad social. Nosotros deberíamos darles seguridad a nuestros adultos mayores de que sus pensiones van a ser mejores. Ahora, a nuestros niños de que van a poder ir al colegio. Estoy escuchando al presidente Boric. Que el presidente Boric tenía hace 6 meses exactamente el mismo discurso. O sea, cuando hablamos de seguridad, no solamente estamos hablando de la centro-derecha lo está diciendo desde mucho antes que el presidente Boric. El presidente Boric, en la última cuenta pública, incluso fue liberal, porque dijo que parecía John Locke. Porque John Locke, ustedes recordarán, hablaba de la vida, la libertad y la propiedad, que son los 3 ejes del liberalismo clásico. Y esos fueron los 3 ejes que él propuso en su última cuenta pública. Entonces, que el presidente Boric esté asumiendo la seguridad y la libertad como un eje esencial de su gobierno me parece extraordinario, pero eso no es propiedad de la centroizquierda ni menos de la izquierda. No es propiedad, pero así como la derecha se caracteriza por un mejor discurso ante la ciudadanía en materia de seguridad, entendido por seguridad que no te roben, la izquierda durante mucho tiempo tuvo mucho mayor protagonismo en términos de protección al ciudadano en materia de seguridad social. Sí, claro, pero esto sería más allá de lo que en los 2 gobiernos del presidente Piñera y particularmente en el primero se hizo en materia de seguridad social. Esto es como decir que ¿quién la vende mejor? El cuidado del medio ambiente es de izquierda. Yo creo que no. Convengamos que las banderas se están cruzando hace un rato largo ya. Exactamente. Sí. ¿Por qué? Porque el electorado es transideológico. Y porque el eje izquierda-derecha clásico del siglo XX, donde la izquierda estaba conformado por el movimiento obrero y la derecha, estoy exagerando, y la derecha por el capital, ya no corre, no, porque la sociedad es muy compleja y muy heterogénea. ¿Cuál crees tú que entonces sería el clivaje que podría quedar puesto sobre la mesa para la próxima elección presidencial? Porque siempre hay un clivaje al final que uno interpreta de una manera. Mira, más allá de la próxima elección presidencial, yo creo que lo que está en juego ahora es la democracia representativa. Es decir, cómo vamos a entender la democracia representativa de aquí hacia adelante. Y cómo vamos a combatir las distintas expresiones del populismo. O sea, me atrevo a decir que ese va a ser el clivaje para los próximos 20 años. Ahora, más allá de que no tengamos hoy día a un gran referente del populismo, pero por eso puede digo, aparecer. Por eso digo, más allá de esta elección que viene, me parece que ese va a ser el gran clivaje. Es algo que Ernesto Tone, por ejemplo, ha escrito mucho y cada vez que escribe me hace pensar mucho. Digamos. O sea, mi pregunta es, ¿cómo le traduces eso al electorado, Juan Luis? Porque no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Para mí es vital, pero háblame de una cuestión un poco sexy. Sí. Otra vez, lamentablemente ganar una elección es muy distinto a gobernar, ¿no? Lo que yo esperaría, este sería mi ideal, es que las elecciones se enmarcaran en una discusión racional, pero sabemos que eso muchas veces no ocurre, no va a pasar, más aún cuando tienes a tantos candidatos peleando por puestos muy disímiles y además muy concentrados en la contingencia. ¿Cuánto podría perjudicar en ese intento de ordenar, por lo tanto, ese debate y esa discusión, que eventualmente Chile Vamos, teniendo una candidata que
que está disparada en las encuestas respecto de cualquier otro postulante de Chile Vamos, termine igual forzando a Chile Vamos a una primaria, sometiendo a la candidata a lo que significa los debates, los trapitos al sol, que al final termina generando un cierto daño en términos de las relaciones de los partidos, que yo sé, se subsanan después, pero igual deja una cierta herida, pero al mismo tiempo también contaminan un poquitito esa discusión. Esto es una opinión súper personal. Yo soy partidario de la competencia electoral. Creo que le hace bien a la democracia, creo que le hace bien incluso a los candidatos que están muy bien aspectados en las encuestas. Lo hizo Sebastián Piñera el 2017, es decir, después de haber sido ya una vez presidente. Lo hizo Bachelet también. Yo no le tendría miedo, efectivamente, porque la derecha es muy grande y está muy segmentada. La primaria puede generar ruido, sí, es verdad. Pero también es bueno que el electorado sepa cuáles son los proyectos respectivos, ¿no? No solo en relación a la izquierda y la derecha, sino que al interior de un proyecto de centro-derecha y al interior de un proyecto de izquierda, ¿no? No le tendría miedo. Claro, pero lo que hace una primaria es precisamente marcar las diferencias y no las similitudes. Y lo que tú planteabas hace un rato es que parecieran haber muchos más puntos de acuerdo que diferencias al interior de las derechas. Entonces la pregunta es si no es un contrasentido el exacerbar esas diferencias cuando es evidente que quien tiene la mayor probabilidad de ser presidenta hoy día está mucho mejor ubicada en la encuesta. O sea, los otros partidos de Chile Vamos no tienen ni siquiera un nombre. Lo que pasa es que aquí hay que preguntarse por qué tipo de exacerbamiento habría. Es que va a depender de la personalidad del candidato. Por eso, entonces, si o sea, si hay Rodolfo Carter, ya sabemos por dónde va a bombardear, digamos. Sin personalizarlo, si la exacerbación se va a dar en términos de la democracia representativa y el populismo, yo no tengo ningún problema que se exacerben. Pero yo no creo que esa exacerbación se vaya a dar, por ejemplo, entre liberales y conservadores. Tengo mis serias dudas. Luego, además, viene una primaria, una primera vuelta, en donde José Antonio Kast ya anunció que va a llegar. Él no va a participar de una primaria. Bueno, es evidente que si tú quieres pasar a segunda vuelta, te vas a tener que diferenciar en algunos aspectos que ojalá sean lo más razonables y racionales posible. Y luego en una segunda vuelta, y ojalá en el gobierno, vas a tener que generar grandes alianzas y grandes acuerdos, porque si no, no vas a poder gobernar. Ya, la experiencia nos ha demostrado que en las últimas elecciones, cuando ha pasado a candidato de derecha a segunda vuelta, el que no pasó le presta ropa, pero con un poco a regañadientes. Ojalá que eso no ocurra. Ya, pero ¿cómo se corrige eso? Porque esa es la historia que han tenido con un en el último tiempo. Proyecto ideológico claro, prístino y no personalizado. Está buena esta discusión, ¿eh? Está bueno. Ahora, comprometido yo creo que vamos a conversar antes en todo caso, pero después de las elecciones de octubre, de todas maneras, a mirar esos Depende resultados. Depende de cómo nos vaya. Muy bien. Está bien. Juan Luis Dosa, investigador de Horizontal, esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Juan Luis. Gracias, que estés bien. Chao, chao.